Alabamos a Dios, hermano. Capítulo 22 del primer libro de los Reyes, versos 6 al 8. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, escuche el número, 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré. Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Note esto, note esto. Todos los 400 no eran 4. Era un coro de voces proféticas terrible, hermano, impresionante. 400 diciendo lo mismo. A cualquiera confunde. A cualquiera que no tenga el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, no. A ese no. Ese no se come una pastilla venenosa. ¿Sabe que allí estaba Josafat? Pero Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y cuando escuchó eso, que todos los profetas le decían: sube, porque Jehová la entregó en tu mano, era mintiendo, era falso. ¿Sabe qué quería Dios con él? Llevarlo a la batalla para cortarlo, porque era un perverso. Pero sus profetas lo halagaban y lo empujaban y lo encumbraban como un gran siervo de Dios. Y era un gran criminal. Era un perverso. Ahí estaba Josafat. Estaba. Y el verso 7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Mire esto, por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Note ese desfase, un desfase total. 1 contra 400. Y eso solamente está hablando de los profetas de Baal que servían a Acab. Faltan los de Acera que servían a Jezabel. Pero oiga esto: 1 verdadero contra 400 falsos. ¿Y qué le dice? Sí, hay aquí algún profeta de Jehová. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien. ¿Entiende usted algo? ¿Entiende usted algo aquí? Que el verdadero hombre de Dios nunca le va a hablar de cosas buenas al perverso, al malo. Nunca. Mire, hay gente que quieren que a un lobo rapaz se le diga siervo de Dios. No, señor, el lobo rapaz. Otros quieren que a un borracho se le diga borrachito. No, no es borrachito, borracho. Un drogaditito. ¿Qué es esos diminutivos tan raros? No es un drogaditito, es un drogadicto degenerado, que si no se convierte a Cristo se va a perder. Pero ¿quién es el que habla así? El que tiene la verdad.
no la vende ni la tuerce. Va a hablar la verdad, sea quien sea y a quien sea. Le va a hablar la verdad. Ah, pero es que como le voy yo a hablar la verdad, se va a enojar si es mi hijo, mi hija, si es mi mamá. ¿Qué me importa? Así sea su papá, su hijo, su hermano, quien sea. Hay que hablarle de parte de Dios lo que Dios dice. ¿Qué decía este hombre? Yo lo aborrezco, yo no lo puedo ver, porque cada vez que me habla, me ofende. Cada vez que me habla, me ofende. Y hermano, de eso esté usted 100% seguro, que todo el que ande mal, cada vez que se predica esta palabra, lo golpea. Aunque el predicador no quiera, y aunque yo quiera darle las vueltas que quiera y las curvas que quiera, la palabra lo va a golpear, porque la palabra está en contra del pecado, de lo corrupto, de lo inmundo, de lo inmoral. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué le dijo Josafat? Le dice: al rey de Israel, no hable así. El rey, no hable de esa manera, porque este otro sabía que era el único profeta de Dios que había en ese momento. No hable así. ¿Qué era lo que había hablado? No, yo no quiero, no lo quiero, lo aborrezco, lo odio. Porque si lo traen, me va a hablar mal. Y de hecho, porque el hombre de Dios no se deja comprar ni vender. No es una mercadería barata ni de paca. Alabado sea Dios. Aleluya. Nunca me profetiza bien. Imagínense ustedes. Pero los 400 sí le decían: sube, siervo de Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Y dice la palabra que definitivamente Micaías le mandaron un oficial del gobierno para hablarle a él y para decirle: mire, todos los profetas aquí hablan muy bien de Acab, muy bien, sea la palabra suya igual que la de uno de ellos, y te vas a evitar de problemas. Eso es soborno. Eso es manipulación. Quisieron manipularlo, pero dice el verso 14, que lo puede leer conmigo. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El que tiene la verdad no necesita ni venderse, ni dejarse manipular de nadie. Nadie debe manipular a alguien que tenga la verdad. Y el que tiene la verdad no va a negociar con ninguno. Alabado sea el Señor. La palabra nos habla en el capítulo 18 de este mismo libro, primero de Reyes. El verso 19 dice la escritura:
envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Oiga esto, los 450 profetas de Baal eran los de Acab, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Está viendo usted eso? Eran 850 profetas. Hermano, eso es mucha gente. Los 450 comían de la mesa del rey, y los otros 400 comían de la comida de Jezabel. ¿Usted sabe cuántas cocineras tenían que haber para cocinarle desayuno, almuerzo y cena a 850 falsos que vivían en el palacio? Y que uno solo se levantó de parte de Dios y fue sin vender el mensaje, sin dejarse coaccionar, sin dejarse manipular, hablar la verdad. Claro, le costó unos puñetazos por la cara, le costó la cárcel, lo pusieron en ayuno, le asignaron una comida, una receta de pan y agua. Pan y agua en la mañana, pan y agua en la tarde, pan y agua en la noche. Quisiera usted con un francés de esos y un vaso de agua desayunando. Poco de levadura y una harina ahí medio cruda y tomársela. Pero esa fue la disciplina que le pusieron a aquel hombre por no haber torcido la verdad. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Y el verso 20 dice, entonces Acab convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Allí los reunió. Y no tenemos el tiempo para escudriñar todas estas cosas, pero usted sabe que allí se retó a los verdaderos de Dios, y en medio de los 850, uno solo también, que era Elías, sacó la cara por el Señor. Y él mismo dice, aún han quedado, el Señor le dice a Elías, han quedado 7,000 rodillas que no han doblado, no se han doblado ante Baal. Y por eso es que en Romanos 11:5 el contexto dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A Dios sea la gloria por siempre. Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuántos alabamos al Señor? A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Ya voy terminando. ¿Me dan esos minutitos que faltan? ¿O tienen mucha hambre? ¿Cuánto me dan esos minutitos? Busque lo que está escrito en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14. Mire cómo dice la palabra. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te profetizaron vanas profecías y extravíos. Oiga esto. Los profetas falsos ven, estoy leyendo el capítulo 2, verso 14 del libro de Lamentaciones.
Los profetas falsos veían locura y vanidad y les predicaban, les predecían, les hablaban vanidades, locuras, pero no descubrieron el pecado, y esa es la clave. Cuando no se predica la verdad, el pecado no es descubierto. Por eso las congregaciones donde tienen un ministro de culto flojo, cobarde, el pecado está ahí y nadie lo descubre. La mundanalidad está ahí y nadie la descubre. Nadie descubre el robo, nadie descubre el adulterio, nadie descubre la fornicación, nadie descubre las divisiones, los pleitos, los celos, las contiendas, nadie los descubre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay falsedad en la predicación. Donde no se aplica el mensaje contra el pecador, el pecado no es descubierto. Ahí está el mentiroso, tranquilo. Ahí está el ladrón, tranquilo. Ahí está el perezoso, tranquilo. Ahí está el desobediente, tranquilo. Ahí está hasta el borracho, tranquilo. Sale del culto y se mete en su borrachera, pero está tranquilo porque allí no se habla de borrachos. Note lo que dice. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Y cuando no se descubre el pecado y se combate el pecado, la gente cae en la cautividad, es decir, en la esclavitud. Porque no hubo quien le descubriera eso. Quien le hiciera ver que esa amistad que tiene, que ese compañero de fórmula para arriba y para abajo, no le conviene. Eso lo descubre cuando se enseña la palabra. Se descubre el pecado. Se confronta al pecado y al pecador. Bendito sea Dios para siempre. Deuteronomio capítulo 13. Bueno, vamos a dejar ese ahí. Mejor busque Primera de Corintios capítulo 14 y les doy una explicación importante de esto. Primera de Corintios 14. Alabado sea el Señor. El versículo 3 dice, esto es para el tiempo que vivimos. Pero el que profetiza habla a los hombres. Note cuál es el propósito de la profecía. Habla a los hombres para edificación. Segundo, exhortación. Tercero, consolación. Note este detalle. Aquí no dice que habla a los hombres para maldición. Si usted oye a alguien que le decretó una maldición a través de una profecía, ese es un profeta falso. Y así no sea profeta. Puede ser un pastor falso, evangelista falso, maestro falso, declarándole y decretándole maldiciones a la gente que no tienen facultad para hacerlo. ¿En qué basan eso? Y si es una profetisa, un profeta que está profetizando maldiciones, no es de Dios. La profecía tiene que edificar. La persona que escuchó el mensaje quedó edificado, no confundido y desbaratado. Hay gente que después de hablarle un mensaje, como ese hombre que recibió ese mensaje, si te vas de aquí, la maldición te va a alcanzar donde se meta. Entonces ahora tienen un conflicto porque él no quiere estar allí, pero le profetizaron que tenía que estar ahí, si no había una maldición que le iba a alcanzar. La profecía es para edificar,
no para destruir ni desbaratar a nadie. Segundo, la profecía es para exhortar, es llamar al arrepentimiento de la persona. Exhortar es llamarlo a que ore, a que busque a Dios. Exhortar es llamarlo a que consagre la vida. Exhortar es llamarlo a que no le ceda al diablo el terreno que tiene. Y tercero, consolar. Dios puede traer una profecía a alguien sin saber nada, nadie, y traerle una profecía de consolación y hablarle al Señor cosas que nadie sabe sino solo Él, y consolarlo y alentarlo, no destruirlo ni desbaratarlo. A Dios sea la gloria. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. En ellas tenemos la vida eterna. Y ahí mismo, el capítulo 14, verso 29 y verso 33. El verso 29 dice la palabra: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Está oyendo? Si alguien se levanta públicamente a dar una profecía, 14:29 estoy leyendo. Si alguien se levanta a dar una profecía pública, usted debe poner sus oídos y debe escuchar y debe discernir en el espíritu si eso que está diciendo está acorde con la Biblia. Si no está acorde con la palabra, no es de Dios. Descártelo. Alabado sea el Señor. Porque puede el diablo venir a decirle que ante usted tienen que doblar las rodillas. El Señor lo reprende. O sea, hay muchas cosas que son fáciles de discernir y otras un poco complicadas, pero el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 4, y estoy finalizando, 1 de Juan capítulo 4 verso 1. ¿Por qué le digo? Porque aquí dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos una tarea grande de estar probando los espíritus si son de Dios. Porque son muchos los que han salido por el mundo, de iglesia en iglesia. Van falsos profetas, falsos evangelistas, profetas descarriados, evangelistas descarriados, y lanzan profecías y lanzan cosas que a la gente les agrada, que le agrada la carne. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos guarde de falsos profetas, de lobos rapaces. Esa debe ser una oración constante, hermano, permanente. Por todas partes vamos a encontrarnos con falsos profetas. Hay gente que lo invita a una reunión de oración, ya planificada la mentira, la trampa, y cuando llega, de una vez viene la profecía y dice: ay, qué bendición, me hubiera perdido este culto de oración en la casa de la falsa profeta. La mayoría de esas falsas profetas y falsos profetas lo llevan a la casa. Yo vi en la colonia esta del Milagro
Hace años visité, porque me citaron a una casa, y cuando entro veo que allí tenía un altar puesto. Yo le dije, ¿esto qué es? ¿Un templo o es un centro de brujería o qué es? Y me dijo, no, es que aquí se manifiesta Dios y todo el que entra aquí se le da una profecía. Solo que tiene que dejar en ese canasto la ofrenda. Y yo me quedé viendo y le dije, pues yo ni ofrenda ni profecía quiero. Yo aquí no ofrendo ni un centavo. Esto parece más brujería que otra cosa. Y de hecho, que era una bruja con Biblia, invitaba a los creyentes y todos salían allí con una gran revelación según ellos. Era una bruja, tenía su centro, pero era evangélica, porque hay brujos evangélicos también. Señor los reprenda. Hay hechiceros evangélicos, hay satanistas evangélicos infiltrados en las iglesias. Por eso hay que enseñar estas cosas, para que el pueblo sepa. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted que me escucha a la distancia, si usted asiste a una iglesia donde no le hablan la verdad, donde siempre todo es bendición sin precio, todo es cielo sin padecimientos, salga huyendo, porque ahí no está Dios, ahí está el diablo engañando, destruyendo la vida de las personas que se congregan en ese lugar. Si no le hablan la verdad y usted hace lo que le da la gana y nadie le llama la atención, se viste como quiere, vive como quiere, habla como quiere, termina el culto y se va a una discoteca, va a parrandear y vuelve al culto de la noche, al templo, y nadie le dice nada, salga huyendo, porque va más para el infierno que para otro lado. Salga huyendo, escape por su vida, no mires tras ti durante todo el camino. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Póngase de pie y levanta sus manos y le da gracias a Dios.